Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo elaborar cuadros perfectos en dos colores. La verdad amigos es que están súper fácil de hacer. Yo les voy a estar enseñando paso a paso para que tú lo puedas hacer junto conmigo y así aprendas a realizar un cuadro perfecto. Así que bueno amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso. Vamos a iniciar. Muy bien amigos, para comenzar vamos a estar utilizando lo que es estos dos tipos de hilos o lanitas. Tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor y vamos a estar utilizando un gancho del 2.0 milímetros. Para iniciar con nuestro cuadro, como pueden ver, aquí iniciamos con el color rosa. En este caso vamos a iniciar es con el color rojo. Vamos a hacer un nudo deslizado o aro deslizado. De esta manera es como yo suelo hacerlo. Voy a meter mi gancho por debajo y voy a alar el que está arriba. Una vez que ya lo tengo listo, entonces allí hago una cadenita. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a contar aquí 1, 2 y 3 cadenitas. Esas cadenitas cuentan como punto. Vamos a agarrar una lazada y dentro del arito vamos a hacer 3 puntos altos. La cadenita cuenta como punto, por ende ya tenemos 3. Ahí está. Tenemos ahorita 3. 2 puntos altos más la cadenita. Bien amigos, lo que vamos a hacer ahorita es que luego de hacer este grupito de 3, vamos a levantar con 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos a agarrar una lazada y dentro del arito vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya está. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Una lazada y volvemos a trabajar allí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, ya tenemos allí 3 puntos altos, entonces proseguimos con 1, 2 y 3 cadenitas. Una lazada y aquí hacemos el último grupito de 3. 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos a hacer aquí para cerrar 1, 2 y 3 cadenitas. Fíjense, tienen que tener 4 grupitos de 3. 1, 2, 3, 4. Entonces para ya cerrar esta vuelta, esta hebra más corta, la vamos a alar de esta manera y vamos a deslizar. En este caso, si tú estás trabajando con el mismo color, deslizas aquí arriba en la tercera cadenita de esta manera. Eso es si tú estás trabajando con el mismo color. Pero en nuestro caso, que vamos a estar trabajando así, que sería rosa, blanco, entonces aquí vamos a empezar a añadir lo que es el color blanco. Para añadir el color blanco vamos a soltar este punto deslizado. Vamos a meter aquí en el primer punto y vamos a deslizar es con el color blanco. Vamos a añadirlo, aquí lo tenemos. Me voy a posicionar aquí en la tercera cadenita, aquí, y allí mismo voy a añadir mi color blanco y voy a deslizar con ese color. Esto lo hacemos para que no se note el cambio de color. Fíjense que no se nota. Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahorita es que aquí vamos a levantar con 1, 2 y 3 cadenitas. Además de esas 3 cadenitas, vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a agarrar una lazada y nos vamos a posicionar en este hoyito que está aquí. Entonces ahí hacemos un punto alto, una lazada y vamos a tejer otro punto alto. Otro punto alto y ya tenemos nuestro primer grupito de 3. Vamos a hacer aquí arriba de este grupito 1, 2 y 3 cadenitas.
una lazada y volvemos a trabajar allí un grupito de 3 en ese mismo espacio, amigos. Ok, así. Ya tenemos aquí la primera esquina, como se pueden dar cuenta. Entonces, para hacer el siguiente punto, aquí vamos a levantar con 1, 2 y 3 cadenitas. Una lazada y nos vamos a posicionar aquí. Y allí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un grupito de 3 en ese mismo espacio, 3 puntos altos. Bien, separamos por 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, una lazada y volvemos a trabajar allí un grupito de 3, ¿sí? Así. Ya tenemos la segunda esquina. Bien, amigos, para hacer entonces la otra esquina igual, levantamos aquí con 3 cadenitas, una lazada y nos pasamos a este hoyito. Allí hacemos 3 puntos, separamos con 3 cadenitas y volvemos a trabajar 3 puntos. ¿Ven? Aquí 3 cadenitas y volvemos a trabajar allí 3 puntos. Bien, terminamos ya con otra esquina y ahora vamos a hacer este de acá. Entonces allí hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, una lazada y nos posicionamos en este espacio de acá. Aquí vamos a hacer lo mismo, 3 puntos, 1, 2 y 3 cadenitas, una lazada y aquí vamos a tejer solo 2 puntos porque ya tenemos las 3 cadenitas de este lado. ¿Ven? Aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que, en mi caso, yo como voy a cambiar de color, voy a deslizar, es con el color rojo, este de acá. Entonces aquí voy a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadenita voy a deslizar, ¿sí? Y bien, amigos, como pueden ver, así se va viendo nuestro cuadro. ¿Se dan cuenta? Él va a ir creciendo. Para hacer la vuelta número 3 es súper fácil. Vamos a levantar, amigos, aquí con 3 cadenitas. Ahí está, tenemos 3 cadenitas. Una lazada y vamos a trabajar en el hoyito que tenemos aquí. Aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Recuerden que las cadenitas no cuentan como punto, nos cuentan como punto, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer grupito, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas, una lazada y trabajamos en la esquina. En la esquina vamos a hacer lo mismo como está aquí, 3 puntos, 3 cadenitas y 3 puntos. Entonces vamos a hacerlo. 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 cadenitas y 3 puntos. Así. Bien, para seguir vamos a levantar aquí con 1, 2 y 3 cadenitas. Y vamos a trabajar en este espacio de acá. Allí vamos a hacer solo 3 puntos altos. Vamos a trabajar allí 3 puntos altos. 2 y 3. Vamos a hacer 3 cadenitas. Y ahora vamos a trabajar la esquina. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Se dan cuenta? Entonces hacemos 3 puntos altos. Tres. Ahora hacemos
1, 2 y 3 cadenitas, una lazada y volvemos a trabajar allí otra vez 3 puntos altos, así. ¿Ven? Tejemos las 3 cadenitas, lazada, y ahora nos pasamos a este espacio. Allí tejemos 3 puntos altos. Ahí está. 3 cadenitas, 2 y 3, una lazada, y ahora trabajamos la esquina. ¿Sí? Que serían, como les estoy diciendo, 3 puntos altos separados por 3 cadenitas. Aquí está. Y tejemos otra vez 3 puntos altos. Así. Entonces vamos a tejer aquí este y luego la última esquina. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Bien amigos, ya tejimos aquí la esquina y lo que vamos a hacer ahora es las 3 cadenitas y vamos a deslizar aquí en la tercera cadenita con el color blanco, ¿sí? 1, 2 y 3 aquí. Entonces añado mi color blanco y deslizo. Ahora, para hacer la vuelta número 4, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos a hacer 3 más, 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí en esta vuelta de color blanco? Bueno, una lazada y nos vamos a posicionar aquí en este espacio. Allí tejemos un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Tejemos las 3 cadenitas, una lazada y tejemos la esquina, que siempre va a ser igual. Sí amigos, y aquí lo que corresponde es repetir lo mismo que hemos estado trabajando en las vueltas pasadas. Bien, ya tejimos la esquina, vamos a hacer otro grupito de 3 para tejerlo en esta esquina. Bien, tejimos ya la esquina. Ahora lo que vamos a hacer amigos es vamos a hacer las 3 cadenitas y tejemos ahora estos dos espacios que están aquí. Aquí tejemos un grupito de 3, aquí otro grupito de 3 y aquí la esquina. Vamos a avanzar estos 3 y nos vemos aquí para luego continuar. Bien amigos, ya tejimos aquí este grupito y la esquina. ¿Ven? Así es como se mira. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer ahora este de acá y esta esquina. Luego que tejen esta esquina van a tejer este y nos vamos a ver en esta esquina para cerrar la vuelta, ¿sí? Así como yo les he estado explicando. Por ejemplo aquí fíjense, van a hacer sus tres cadenitas, lazada, y tejen aquí un grupito de 3 que sería 1, 2 y 3. 3 cadenitas, tejen ahora aquí 1, 2 y 3. ¿Ven? Así van a continuar amigos. Aquí tejen la esquina. Como les dije, terminamos aquí esta fila y esta de acá. Entonces aquí hicimos la esquina y realizamos aquí 3 cadenitas. Ahora vamos a hacer una lazada y aquí vamos a tejer 2 puntos altos porque ya tenemos la cadenita, ¿sí? Y ella cuenta como punto, así que deslizamos en el primero, segundo y tercer punto, ¿sí? Recuerden, si estás haciendo de 2 colores, deslizar con el otro color, así, y ya está. Tenemos entonces ya nuestro cuadrito terminado con la... Y bien amigos, de esta manera es como se ve nuestro cuadro terminado. Vean esto, ¿sí?
ya está listo. Pueden ver que tiene la misma cantidad de cada lado. Se las voy a medir para que ustedes vean. Aquí tiene 9.5 centímetros. A ver, aquí en esta esquina 9.5, igual 9.5 y 9.5. De esta manera, amigos, es como se realiza un cuadro perfecto. Aquí tenemos este, que este quedó un poquito más grande porque lo elaboré con un gancho del 2.5 y este porque lo elaboré con el gancho del 2.0. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, por favor déjamelo saber en los comentarios. Déjame tu like, también suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que yo publique un nuevo video. Nos vemos para un próximo video. Chao.